Anteriormente en Hunter x Hunter. ¿Qué mierda? Bill, vigila al príncipe. Ella repentinamente sacó un cuchillo para atacarme, así que no tuve opción. Además de eso, ella tenía un pequeño frasco de veneno. Probablemente intentaba apuñalarme con eso. Estuvo muy cerca. Así que como podrás ver, ejercí mi derecho a defenderme. Él no es un espía, es un asesino. Él pertenece a la tropa privada del primer príncipe y es un miembro del ejército de Kakin. Incluso una mentira tan obvia como esta puede ser interpretada como verdad. Entonces me pregunto, ¿qué pasaría si nosotros usamos una legítima defensa para derrotarlo? Si decidimos ese camino, seríamos encarcelados por el ejército del rey, culpados de asesinato, y nos declararán culpables. Oh, quiere atacar. Eso no es una buena idea. Si te acercas más, concluiré que eres cómplice en el complot para asesinar al 14º príncipe Wobble. Así que tomaré medidas de autodefensa. Quiere dejar al príncipe y a la reina junto con la última sirvienta y dejar que el próximo asesino la mate. Todo para inventar un escenario donde la sirvienta mata a la reina y a la princesa y luego se suicide. Buena decisión. Asumo que tú eres quien hizo la llamada de emergencia. ¿Kurapika? Cierto, como sabes hay muchas personas tras la vida del príncipe, y en base a lo que cada uno quiere ganar en esta situación, tú eres el más peligroso de todos. Yo no lo creo. Lo que busco en este lugar es cooperación. He venido para resolver el problema que ha surgido en esta habitación. Así que ¿cooperarás conmigo? Si lo haces, yo les perdonaré la vida. Maldita escoria. Sin importar lo que suceda con nosotros, las protegeré a las dos. Es por eso que estamos aquí. ¿Confían en mí, príncipe Wobble? ¿Reina Oito? Confiaré en ti, no importa lo que pase. Lady Oito le habló directamente a su mente. En este momento estamos conectados a la habilidad de Kurapika. He transferido el derecho de usar Pequeño Ojo que adquirí de Kurapika hacia usted, Lady Oito. Estará en efecto hasta que la habilidad sea activada. Actualmente los únicos que pueden verme son Kurapika y usted. ¿Qué es esto? Está atacando a la reina. Significa que está cooperando con nosotros. ¿Dónde está el otro guardaespaldas? Aparte de usar sus brazos para proteger sus puntos vitales, él se está protegiendo con Nen. No seré capaz de detenerlo usando un arma. ¡No funcionó! ¿Qué pasó? ¿Cómo es posible? ¡Mi aura está siendo succionada! Steel Dolphin. Al momento de usar Index Finger en Emperador Time, yo puedo transferir la habilidad que robé a algunas de ellas. Lo que significa que puedo tomar otra habilidad usando Steel Chain. Por intentar asesinar al príncipe Wobble, quedas detenido. ¿De qué estás hablando? Ustedes fueron los que ignoraron mis advertencias y me atacaron. Yo solo vine aquí para ayudar como guardaespaldas de la familia real. Mi deber es proteger a la reina y al príncipe Wobble. Yo voy a testiguar. No importa qué trucos ocultos intentes usar o qué sucios métodos trates de emplear. El único que vino tras nuestras vidas y asesinó a la inocente Sandra fuiste tú, Vincent. No se preocupe, Reina Oito. Si yo uso mi habilidad, él confesará todo por su cuenta en la corte. ¡Es veneno! Debe haber tenido insertado en uno de sus dientes. Esto es algo muy desafortunado, pero este es un caso que no solo envolverá a la corte del barco. Y a menos que consigamos un arresto inmediato de la mente maestra con su confesión, nosotros tenemos que evitar problemas.
Debes considerar los riesgos que surgirán después de que la reina y nosotros vayamos a la corte. Si la tropa del príncipe no está observando cuidadosamente, entonces tampoco deberíamos hacer ningún movimiento en falso. Movamos el cuerpo por aquí. ¿Ah? Espera un segundo, ¿qué es esto? Parece que se dieron cuenta. La conexión se ha perdido. El verdadero problema aquí es la habilidad del enemigo. Él fue contenido solo unos pocos segundos después del tiroteo. Uno de los enemigos debe haber usado algún tipo de método para hacer que Vincent sea incapaz de usar su Nen, lo cual lo forzó a usar su arma. Por otra parte, podría ser que tenga una habilidad que pudiera extraer una confesión. Lo contrario también podría ser posible. Quizás dudó el usar su habilidad Nen al no querer mostrársela al enemigo, y por eso escogió usar su arma. Esa decisión pudo haber fallado y permitido al enemigo conocerlo. Ordenaré a los otros soldados usar sus habilidades Nen inmediatamente, después de invocar su derecho legítimo a defensa. Pero lo que me molesta se refiere a la habilidad del enemigo. Simplemente no tiene sentido. Si el enemigo es un manipulador, la mayor parte del tiempo ellos requieren una orden oral para usar sus habilidades, pero ese no fue el caso. Además, Vincent fue capaz de disparar, resistirse y de envenenarse a sí mismo. ¿Es posible que sea un engaño? Si eso es cierto, entonces ya se hubieran dado cuenta de nuestro monitoreo en ese momento. Sí, pero no podemos decir que su habilidad es completamente una mentira. Pero si consideramos que nos dejó escucharlo de forma deliberada, claramente toda la interacción toma sentido. Después de todo, si insinúan que tienen la habilidad de manipular humanos con ellos, entonces nos forzarían a permanecer cautos e inactivos. En cuanto a Vincent, escogiendo tomar su propia vida, bueno, ese era el tipo de hombre que era. Bolas de acero. ¡No puedo detenerme! Ese era el tipo de hombre que era. Bolas de acero y preparado para morir en cualquier minuto. Aunque solo quedan 2 guardaespaldas, son inesperadamente leales a su misión. Y deben poseer algunas habilidades problemáticas. ¡Qué interesante! Babi Maina, tú serás el reemplazo de Vincent. La situación ha cambiado, así que la misión tiene que cambiar. Esto que te estoy encomendando aquí es una misión absoluta y de extrema importancia. Los errores no pueden ser tolerados. Tienes que completar esta misión, incluso si te cuesta la vida. Sí, señor. El 13º príncipe Marayam siempre lleva un hámster en todo momento. En el siguiente banquete, haré que la 8ª reina hoy active la habilidad de Sayrid y trate de tomar control del hámster. Si esto funciona, será la mejor oportunidad que tendremos para conocer sobre la situación de los demás príncipes. Pero todavía queda una semana entera para el próximo banquete. 1 hora sería 150 días. 24 horas serían 10 años. ¿Una semana? Supongo que esto no es realista. Reina Oito, sé que la situación es un caos ahora, pero esta habilidad Nen tiene un límite. ¿Qué debería hacer exactamente? La habilidad para controlar pequeños animales es apropiada para el trabajo de exploración. Si la usa, sería capaz de monitorear el comportamiento de los otros príncipes. Los organismos ideales son las moscas, zancudos. Ellos son capaces de volar a través del aire, y como ellos normalmente se encuentran por todas partes, no levantarían ninguna sospecha. Si se cruza con uno de ellos, de inmediato emita una orden al delfín. Él será capaz de darle al objetivo por usted. Kurapika, ¿deseas equiparte con ese poder? Si haces eso aprenderás los detalles de ese poder. También serás capaz de usar tu Steel Chain nuevamente. Así estarás matando a 3 pájaros de un tiro. En efecto, si equipo al delfín con la habilidad que robé, entonces aprenderé toda la habilidad sobre ella y seré capaz de usarla una vez. Pero si el peor escenario surgiera y esa habilidad requiere de una condición muy difícil para activarse, entonces usar la habilidad terminará siendo uno de mis más grandes problemas, porque estaré forzado a permanecer en Emperor Time. Estoy bien por ahora, no hay ninguna duda. Eso significaría mi muerte. Por ahora dividámonos y registremos la habitación. Shimano, por favor, contesta el teléfono. Emperador Time, regla principal. Mientras esta habilidad esté activada, cada segundo acorta el tiempo de vida del usuario en 1 hora. ¿Quién? Ese es el asunto.
Normalmente el protocolo apropiado sería responderles desde el mayor al menor, pero en este caso, los príncipes que sean pospuestos lo interpretarán como un acto hostil hacia ellos. De hecho, pueden pensar que nos hemos asociado con la primera persona que hemos hablado, e incluso, si lo negamos, no hay prueba de ello. Y si le cuelgas a los príncipes que dejaste esperando, eso sería una declaración de guerra. Mientras se reciben las 3 llamadas, aparece un visitante. Cualquiera que tome como prioridad será una decisión de vida o muerte. Bueno amigos, hasta acá el video de hoy. Cada vez la situación se vuelve más complicada para Kurapika. ¿Saldrá vivo de todo esto o no? Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Recuerda dejar tu valioso like y suscribirte y activar la campanita para más contenido de Hunter x Hunter. Eso es todo por hoy, hasta la próxima. ¡Chau, chau!